fundamental del curso. El objetivo, el propósito, es señalar cuál es el papel que desempeña la religión en el proceso de la civilización humana. ¿Cuál es efectivamente el rol que la religión desempeña en ese proceso? Y en primer lugar hay que comenzar por aclarar lo que entendemos por civilización y ver de qué manera, a través de qué disciplina intelectual, de qué disciplina espiritual, uno se puede arrimar bien a la comprensión de esta relación entre el hombre y la civilización. La palabra civilización viene de civis, ciudad, y es un sinónimo, en alguna medida, de lo que los griegos llamaban politeia o política. La palabra política tiene ese sentido en su origen, en su etimología. Indudablemente, con el curso de los siglos, en la medida en que la civilización avanza en su proceso, en sus realizaciones, estas palabras cambian también de sentido al ritmo de los cambios que se producen en la sociedad a la cual pertenecen. Cuando toda nuestra sociedad entra en lo que podríamos llamar la dirección espiritual del mundo burgués o del mundo economicista, los términos, las palabras, reciben un poco la impronta, el sesgo de esta mentalidad economicista, de esta mentalidad propia del mundo creado por la burguesía. Y con ellos también la designación de aquellos términos que en el sentido clásico, en el pensamiento clásico y en el pensamiento cristiano, tenían una acepción diferente. Significaban otra cosa. La misma palabra razón, que para nosotros tiene un claro sentido denotativo, en los griegos y en los cristianos, significaba de hecho el espíritu. En el mundo signado por el trabajo, por la organización típica del trabajo que es propio de la mentalidad que llamamos burguesa, la palabra razón cobra un sentido diferente. Ya no es más esa fuerza que lleva al hombre a la realización de sus más altos encuentros espirituales, sino que se convierte un poco en esa capacidad de cálculo, en esa capacidad de suputar las conveniencias, las ganancias y las pérdidas que se dan en el tráfico, especialmente del dinero. De manera que se convierte en alguna medida este término o esta palabra en algo que está en la línea de las tendencias que podríamos llamar instintivas del animal. Y aquí es donde tenemos que comenzar nuestro curso sobre la civilización. ¿Es la civilización efectivamente el producto de una actividad que pueda considerarse en la línea de las realizaciones propias del animal? ¿Es el producto de una actividad que supone en alguna medida ser un capítulo de la zoología, o es algo distinto? Acá nos encontramos frente a dos concepciones
completamente diferentes de la actividad humana y de la realidad humana. Concepciones que obligan indudablemente a enfrentar el estudio de la civilización mediante dos procedimientos que son antagónicos, casi contradictorios. El procedimiento que trata de ver el proceso de la civilización como un proceso pariente, sino de la misma naturaleza que aquel que lleva a los castores a construir sus diques, es decir, como un proceso que está adscrito a la biología, que está adscrito a la realización instintiva de lo que es animal en el hombre, o se trata de otro proceso. Si se trata del primer proceso, es decir, si es la civilización el resultado de un esfuerzo que puede entenderse en el sentido instintivo y animal, nosotros nos encontramos con que el estudio que nos llevaría a la comprensión de lo que es la civilización sería la antropología como un capítulo especial de la zoología o de la biología. La antropología que estudiaría a ese animal un poco particular, un poco extraño, que es el hombre, pero que no se distingue de los demás animales nada más que por la extrañeza misma de su comportamiento, pero que un animal. Y en este sentido, todas aquellas actividades que entran dentro del proceso de la civilización tendrían que ser comprendidas también de una forma adecuada al estudio propio de la biología, ya que estamos considerando al hombre en un capítulo particular de esta ciencia y a su civilización como el resultado de un movimiento que es típicamente biológico. Pregunta que nosotros nos podemos hacer, en primer lugar, es si el hombre es explicable por la biología. Y si en alguna medida la religión es explicable también dentro de la biología. Quiere decir que los intentos no faltan en el mundo. Pensemos en los pensadores más conocidos, tal vez por nosotros, por aquellos que han tenido alguna relación con la historia de las ideas. Un Hobbes, por ejemplo, considera al hombre un animal peligroso, porque temeroso, y temeroso como consecuencia precisamente de su debilidad congénita. No está dotado de la fuerza de un gorila, de la dentadura de un gorila, de la agilidad del león. Es un animal débil. Y como es un animal débil, un animal frágil, fácilmente derrotable por los otros animales, es un animal que procura en alguna medida salvar este inconveniente con astucia, pero al mismo tiempo es un animal que vive asediado por el temor, por el miedo. Y el miedo se convierte aquí un poco en el leitmotiv explicativo de todas aquellas cosas que el hombre crea. En primer lugar, la sociedad misma nace del miedo. En el principio, el hombre es un lobo entre los hombres, según este pensamiento de Hobbes. Pero como ser un lobo entre los hombres es vivir asediado por el temor de los otros hombres, es conveniente arguir, crear un artificio, un elemento, diríamos así, que surge de un arbitrio
que surge de un pacto, que surge de un contrato para ponernos de acuerdo y no convertirnos unos y otros en lobos y en contrarios y en enemigos. Y de aquí nace la sociedad como resultado, diríamos así, de un contrato, como resultado de un pacto, como resultado de un artilugio que surge, pero que no está en la línea de continuación de la naturaleza, sino que esta naturaleza, abocada a este callejón sin salida que le lleva el miedo, se pone de acuerdo con los demás hombres, por lo menos para arbitrar entre ellos un modus vivendi que les permita evitar ese temor constante y ese temor continuo al que el hombre está sometido. Entonces, el temor es el deus ex machina de este pensamiento que conduce a la organización del mundo social. Pero aquí es lo curioso ver esto. Como el hombre es naturaleza, hasta el momento en que el miedo lo lleva a inventar este artilugio y a entrar en lo que podríamos llamar, si así podría decirse, a entrar en el mecanismo del orden social, en esta mecánica del orden social que va a salvar su vida y le va a poder permitir vivir dentro de una cierta seguridad, evitando los inconvenientes del temor, los inconvenientes del ataque subrepticio de los demás hombres, que puede suceder en cualquier momento. Y el hombre entra así en sociedad como quien entra dentro de lo que es un juego ortopédico, una cosa postiza, una cosa que se añade a la naturaleza humana y que la naturaleza humana crea como un ersatz para suplir sus deficiencias naturales, sus deficiencias biológicas, su debilidad, su temor, su espanto frente al horror que la vida le provoca. Tiene el pensamiento de Hobbes, que influyó mucho también en el pensamiento de Rousseau, en donde nosotros tenemos una visión, si se quiere, algo parecida a la de Hobbes, con una pequeña diferencia. Rousseau era tal vez más optimista y veía en eso que él llamaba el estado de naturaleza, el hombre abandonado a una libertad en la cual vacaba a sus anchas, a su antojo. Esta libertad lo hacía él libre, por eso él podía decir: el hombre nace libre. Vamos a hablar después, posteriormente, de la absurda imprecisión de esta expresión, que trae con ella una contradicción interna total, completa. Pero él, cuando se refiere al hombre libre, se refiere a este hombre del estado de naturaleza, que puede ser un mono feliz, que hace lo que se le ocurre, lo que se le antoja, y vive en ese estado de rabona permanente y universal al que tanto amaba Rousseau, aún en la época en que él era escolar y es suelto. Pero este hombre entra ahora en la sociedad también, construyendo un artilugio que lo va a arrancar de este estado de felicidad. Fíjese que en el caso de Hobbes, el hombre pasa de la animalidad a la sociedad, si ustedes quieren, si hay allí un salto cualitativo, si hay allí una distinción, más que nada llevado, impulsado por su temor. De manera que la ortopedia societaria, el elemento postizo que entra ahora como remedio para esa situación, es efectivamente un remedio. Y en el caso de Rousseau, no. En Rousseau ya no es un remedio, porque los que organizan de manera efectiva este artilugio que es la sociedad, este elemento postizo que entra por encima, diríamos así, de la naturaleza, que va más allá de las exigencias naturales, es
un elemento impuesto por los hombres más decisivos, más violentos, más fuertes y más poderosos. Son ellos los que en alguna manera crean este artilugio que constituye la sociedad. En los dos casos siempre la sociedad no es el resultado de un proceso de crecimiento que esté en la línea del desarrollo natural del hombre, sino que en uno y otro caso entra como un elemento postizo, como un ersatz, como un artificio impuesto por el miedo en el caso de Job, e impuesto por los violentos, impuesto por los poderosos, impuesto por los más fuertes dentro de los hombres en el caso de Rousseau. Lo curioso es que para Hobbes el estado de naturaleza era un estado caótico. El hombre se encontraba solo, abandonado a esa debilidad congénita que lo hace ser un animal impotente dentro de los demás animales, con menos aptitud que los otros para la defensa natural, instintiva de la vida, y se une en sociedad para suplir ese defecto. En el caso de Rousseau, al principio el hombre es feliz. Es como si hubiera en Rousseau, fíjense porque esto es lo que me interesa destacar, como si hubiera en Rousseau una nostalgia de un paraíso perdido. El estado de naturaleza para él era el paraíso, era el Edén, pero un Edén, un paraíso que correspondía a la zoología más que a la teología. Un Edén o un paraíso que debía ser comprendido siempre en la línea de lo que constituye un saber de tipo zoológico. La pérdida de este Edén trae como consecuencia ahora lo que para Hobbes constituye el estado de naturaleza, porque para Hobbes el estado de naturaleza era la lucha de todos contra todos. Ese no es el estado de naturaleza para Rousseau, pero para Rousseau el estado que viene después, como consecuencia del pacto inicuo en que los más fuertes realizan el artilugio social, construyen el orden social, se convierte en una lucha de las sociedades entre sí y en una lucha de los elementos mismos que constituyen esa sociedad. De manera que entramos ahora en el proceso de una lucha que, ¿qué es lo que resultará de ella? Aquí es donde yo les pido que pongan siempre atención en este hecho. Verán ustedes cómo, a pesar de que la mayor parte de estos pensadores tratan de explicar el drama del hombre sin recurrir nunca jamás a ningún pensamiento teológico, se deslizan subrepticiamente en la mayor parte de sus explicaciones ideas que han sido traídas, que han sido, diríamos, enseñadas al hombre por la teología. En Rousseau está la idea de ese paraíso que el hombre ha perdido, paraíso puramente animal, un paraíso que es, como decíamos, un capítulo de la zoología y no de la teología, pero está en él. Luego está la idea de una caída, la idea de una pérdida del paraíso, por culpa indudablemente de una iniciativa violenta, por parte de los violentos, que organizan una sociedad inicua en detrimento de los más infelices, de los más débiles, de los más desvalidos. Entonces aparece toda esta historia del hombre que es la historia de su caída, que es la historia de la pérdida de su paraíso. Y luego surge en Rousseau la idea de una restauración, de un rescate, de una redención.
que el hombre logrará por su propio esfuerzo, logrará de alguna manera cuando realice el verdadero contrato social. Es decir, el contrato que será el hecho entre todos, con el objeto de asegurar esa libertad que se perdió en el comienzo, que se perdió en el principio y que ahora se recupera gracias a este otro contrato. Fíjense, esta curiosidad no está en Hobbes. En Hobbes no se ve eso. Hobbes era más violentamente inglés. Y de alguna manera, diríamos, este concepto de la animalidad humana estaba más consecuentemente traído a colación en el pensamiento de Hobbes que en Rousseau, porque en Rousseau se deslizan allí de manera subrepticia ideas teológicas, de las cuales él posiblemente tenga una conciencia un tanto borrosa, pero que aparecen en sus pensamientos. La idea de un paraíso inicial, la idea de una caída, la idea del proceso histórico explicable por la caída, y luego la posibilidad de una restauración de la naturaleza humana en sus verdaderos fueros, por artilugio de la misma naturaleza humana, por artilugio del mismo hombre. Es él el que opera ahora esta restauración. Pero vemos en sus pensamientos, aún dentro de las características puramente naturalistas y laicizadas del pensamiento de Rousseau, la idea religiosa producirse en él, verse en él. Aparecerá en el futuro en los continuadores de un Rousseau, para no ser demasiado prolijo ni abundar en exámenes particulares que nos llevaría muchísimo tiempo. Pensemos en Marx mismo. Marx no habla de un estado de naturaleza. Para él no existe un estado de naturaleza. Y si existe un estado de naturaleza, es de hecho un capítulo de la zoología. Yo no lo he leído en Marx, lo he leído en Engels, que en alguna manera traducía sus ideas, pero es lo curioso que en este tándem de pensadores, siempre la parte más fea, la parte de la cocina y de ocuparse del tarro de basura, le tocaba a Engels, no lo hacía Marx. Marx se cuidaba de entrar en estos pensamientos que él consideraba un poco toscos, y cuando los consideraba un poco toscos, porque él al fin de cuentas era hegeliano, y ser hegeliano es difícil, no es una tarea fácil y accesible a cualquier entendimiento. Engels no era hegeliano, porque no había entendido mucho a Hegel, y estaba más bien en la línea del pensamiento positivista. Lo que entendía de Hegel era lo que Marx le habría explicado. Por eso Engels habla en su filosofía de la naturaleza de que el hombre es un mono, de hecho. Es un animal. Es un animal que se distingue de los otros animales precisamente por el carácter hereditario que tiene en el hombre el trabajo. El hombre es un animal que transmite los logros, las realizaciones de su trabajo a los otros animales, a las otras generaciones. Y en esas sucesivas transmisiones es donde va apareciendo el carácter típico de su mentalidad humana. Es esto lo que lo distingue. Y dirá en alguna oportunidad famosa de que el hombre se distingue de los animales por muchas cosas, pero que lo que realmente lo distingue es el trabajo. Es la capacidad de transformar el mundo, de transformar la realidad que lo circunda, y en esta transformación que efectúa sobre la realidad que lo circunda, se transforma a sí mismo. Aquí también la civilización es un capítulo de la biología. El hombre es un animal trabajador. Y en este hecho, este animal trabajador
es, de alguna manera, el que se realiza a sí mismo como consecuencia de su trabajo. Pero ahora veamos si en este pensamiento de Marx no se desliza también, en alguna medida, un pensamiento religioso. Recordando un poco la biografía de Marx, él es descendiente de judíos, más de rabinos. Mordecai era el apellido verdadero de él. Marx fue una contracción que hizo de alguna manera el padre de él, que fue abogado y gran admirador del Estado prusiano, al cual sirvió de alguna manera, y se convirtió al cristianismo luterano como consecuencia precisamente de esta carrera que él efectuaba dentro del Estado prusiano. Marx también fue converso. Yo no creo que esta conversión haya influido mucho en su pensamiento. Hay, sin embargo, un trabajo de él, juvenil, en que aparece interesándose sobre todo por el pensamiento de San Juan, el evangelista, al que leemos nosotros al final de la misa, la primera parte de su evangelio, y donde aparece precisamente aquella referencia al logo, en la cual hace Marx algunas referencias, pero se desliza, eso sí, en su pensamiento lo que podríamos llamar ciertas ideas fijas, ciertos principios de carácter religioso. En primer lugar, hay una situación edénica del hombre en su naturaleza animal, que el hombre pierde como consecuencia de su ingreso a la propiedad privada de los bienes de producción, que constituye en alguna medida el pecado original que provoca el desajuste del orden social. Y al mismo tiempo hay un proceso de realización por el cual el hombre, mediante una serie sucesiva de pasos relativamente violentos que constituyen las revoluciones como consecuencia de las luchas sociales, va adquiriendo, va logrando la realización efectiva de su naturaleza, va reconquistando la pérdida de esa naturaleza que le ha sido enajenada en el proceso de la historia como consecuencia, diríamos así, de esta apropiación privada de los medios de producción. La apropiación privada de los medios de producción es el pecado original. Y la posibilidad de redención de este pecado está precisamente en esta futura sociedad sin clases, en la cual va a desaparecer todo lo que en el hombre es individualista y que existe en el hombre como tal, como consecuencia de esta arbitraria apropiación privada de los medios de producción. Fíjense que aquí también hay en Marx algo extraño. Hay un elemento religioso, pensado en términos, diríamos así, de economía y de producción. Hay un elemento de religioso por el cual el pecado original es visto ahora desde la perspectiva de la economía y la posibilidad del rescate o de restauración de una naturaleza recobrada, recuperada, realizada totalmente como resultado también de un proceso económico. Dios era en él y existe en él. Quiere decir, fijémonos en esto, que es lo que me interesará demostrar a lo largo de todo el curso, de que hay un elemento, hay una forma de pensar, hay ciertos principios fundamentales en el seno de nuestra religión que parecen inamovibles.
porque aún propuesta la explicación del proceso mismo desde puntos de mira muy diferentes a los que puede tener un pensamiento teológico o un razonamiento de carácter religioso, siguen estando presentes, están allí como si fueran puntos inamovibles de los cuales, y parece estar a lo largo de todo el desarrollo, de todo el proceso de nuestra civilización. Diríamos que así, a prima facie, y con la posibilidad de demostrarlo con ulterioridad, la religión constituye el fundamento de la civilización. Es aquello que la hace y en cierto modo acompaña todo el desarrollo de la civilización. Y aún aquellas actitudes aparentemente más contrarias, más disímiles, más opuestas al pensamiento religioso, son de inspiración, en el fondo, religiosa. Son tomadas de la religión. Es como si se hiciera verdad para siempre esa palabra de Cristo: sine me potestes facere nil. Sin mí podrás hacer nada. ¿Por qué? Porque yo estoy en el centro de todo. Y desde ese centro es donde yo puedo interpretar y ver y comprender el proceso de la civilización. Y aun cuando tome actitudes contrarias, siempre estaré obsesionado por ese principio. Es decir, que aquello que no se hace para el Cristo, se hace para el anticristo, que es su caricatura, su rechazo, su inversión, su contradicción. Es decir, como decía Ortega y Gasset, el antipedro existe porque existe Pedro, y sin Pedro no hay antipedro, y de alguna manera el anticristo existe porque está Cristo presente, y porque es un rechazo o es una interpretación laicizada y naturalizada de los principios que el cristianismo nos enseñó. Bien, demos este primer punto como adelantado. La religión está en el proceso de la civilización. ¿Cómo es posible entender este proceso? ¿Es posible comprender la civilización efectivamente como si fuera el resultado de una actividad pura y exclusivamente biológica? Hay dos maneras de enfrentar la historia del hombre. Está la manera moderna, la manera que surge en el pensamiento moderno, de inspiración, que yo llamo, a mi modo, se puede discutir esto, economicista. Y la manera clásica, antigua, pagana, y la manera cristiana. La manera clásica, pagana, antigua, se asemeja algo más a la cristiana que la moderna. Porque la moderna es, en alguna manera, un rechazo del cristianismo. Y con ella de toda concepción sacral del hombre, para dar de él o acerca de él una interpretación pura y exclusivamente biológica y naturalista. Para el hombre moderno, el hombre es un animal que evoluciona. Es un animal que va superando una serie de etapas progresivas que lo llevan a la situación actual. Pero es fundamentalmente un animal. Para el hombre antiguo no era así. Más, al revés. El hombre era un dios. Ustedes lo leen, por ejemplo, en Platón, y advierten que Platón, cuando habla del hombre, en su origen, habla de un ser, no diríamos ya divino, porque en el pensamiento griego todo es divino.
La razón la van a comprender ustedes simplemente pensando en esto. Para ellos no hay idea de creación de la nada. No tienen la idea cristiana que sale en la Biblia y que es revelada. Un nuevo pensador cristiano diría es judeo-cristiana. Yo rechazo los términos porque no corresponden. El judío, si existe como tal, es el israelita que rechaza a Cristo. El judío. Algunos dirán, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Se convirtieron al cristianismo fueron muchos israelitas, indudablemente, sí. Se convirtieron y siguieron a Cristo. Pero precisamente los que empezaron a llamarse judíos desde ese momento son los que rechazaron y los que de alguna manera se negaron a la aceptación del Mesías. De manera que aparecer ahora asociando estas dos nociones antagónicas en el orden de la religión es un abuso de confianza y es a veces un síntoma poco elegante de querer quedar bien con el adversario contra todas las objeciones que el adversario mismo hace. Digo esto porque cuando el actual arzobispo de París, Monseñor asumió su cargo, él dijo que él era judeo cristiano. Entonces los judíos se enojaron. No, dice, ser judío es cristiano. Dice, y usted, al ser cristiano no es judío. Entonces deja de ser judío y no es cristiano. Hicieron una tapa, cosa que los cristianos no. Uno no sabe por qué razón a veces el cristiano reacciona de una manera tan poco elegante, tan poco aristocrática, tan poco noble, tan democrática, tan miserable. Claro, yo a veces lo explico, pero es una explicación que no tiene mucho fundamento histórico. Desde el momento en que la Iglesia ha dejado de tener ese carácter aristocrático que tenía, se ha convertido en esta olla en la cual han entrado cuanto infeliz anda dando vueltas por ahí. Y lógicamente esta manera de pensar mezquina, pobre, infeliz, pedir perdón por todo. Discúlpenme, mire, yo soy cristiano, voy a la iglesia, creo en la Virgen Santísima, perdón, soy un desgraciado, reconozco, pero ustedes tienen razón también, yo en realidad no les quito. Es una forma, diríamos así, tan poco elegante, que hace pensar, pero decimos, este pueblo, ¿a qué raza pertenecemos nosotros? Que vivimos, diríamos así, lamiéndole las botas a todos los que hoy tienen un cierto poder en algún lado, sin poder decir abiertamente y claramente lo que pensamos, lo que establecemos. Yo no lo entiendo, porque no puedo decir que pueblos como el francés, o pueblos como el español, o pueblos como el italiano, o pueblos como el inglés, hayan sido siempre así, no han sido siempre así. Siempre han gozado de una cierta fuerza, de una cierta capacidad de combate, de lucha, de imponerse y de ejercer sus ideas y afirmarlas en contra de aquellos que se le oponen. Pero hoy parece que es todo lo contrario. Bueno, dejemos esto de lado. Lo esencial es señalar esto, que esta idea tiene su origen en la Biblia, la idea de creación. Y la Biblia es el depósito de la revelación. Y si es el depósito de la revelación, no es pura y exclusivamente obra del temperamento y del pensamiento hebreo. No lo es. Platón es griego y sus ideas son atribuibles de alguna manera a lo que podríamos llamar la modalidad típica del pensar griego, como Aristóteles. Pero si en la Biblia hay revelación, lo que es revelado no es hebreo, es divino. Los hebreos son, en alguna medida, los depositarios de ese pensamiento. Es el vehículo que ha servido para traerlos hasta nosotros.
Y este vehículo que ha servido para traerlos hasta nosotros no es el creador de este pensamiento. Entonces, no hablemos de un pensamiento que tiene su origen en una determinada raza, en una determinada estirpe, porque nace de Dios, si es revelado. Y si no es revelado, cualquier cosa. Nosotros lo aceptamos en la fe como revelado. Y al aceptarlos como revelados, lo aceptamos como proveniente de Dios. Esta idea de creación, decíamos, no está en los griegos, porque para ellos la relación del principio divino con la realidad es más bien parecida a lo que podríamos llamar emanación. El sol ilumina, y este rayo que yo recojo acá de la luz divina es sol. No nace recién de la fuente. Puede haberse a lo largo de toda una trayectoria haber perdido su origen típico, pero sigue siendo sol y es de la misma naturaleza que el sol. Por eso para la mayor parte de los pensadores antiguos, griegos, todo era divino, porque todo en alguna medida emanaba del principio divino que lo explicaba, del principio divino que lo hacía ser lo que era. Y era más divino lo que estaba más cerca de la fuente que lo que estaba más separado de ella. Por eso a veces era conveniente salir al encuentro de aquellos que opinan de que los antiguos eran, qué sé yo, idiotas, porque pensaban que el emperador era divino. Pensaba que el emperador era divino porque tenía un poder que lo hacía más cercano a la fuente divina que aquel que tenían los demás mortales que dependían del emperador. Y en este sentido, si ustedes piensan con cierto sentido lógico, era lógico la forma de pensar de ellos, porque el poder, la autoridad venía del principio divino y se encontraba precisamente más realizado en el emperador que en los súbditos. Y por eso la divinidad del emperador dentro de esta concepción era indudable. El emperador era divino. Alejandro Magno se sentía descendiente precisamente de los dioses, descendiente de Hércules por la madre. Y Hércules era un dios, una divinidad. Y él mismo llamado a realizar la hazaña que realizó Hércules, que fue la de reunir toda la oicumene en un solo mundo, él lo iba a realizar. Y él se sentía de alguna manera la encarnación de este principio divino. Sentía que estaba en él vivo. Nosotros, al fin de cuentas, en este sentido poco democrático, suponemos que todos somos divinos, en alguna medida, porque todos somos hechos en el seno de nuestra madre, por modesta que sea, por una intervención de Dios en ese mismo seno. Esto es lo que nosotros creemos. La idea de creación de la nada nace con el cristianismo, y en esta idea de creación de la nada es donde aparece claramente connotada lo que podríamos llamar lo que es propio de Dios y aquello que pertenece al orden de la naturaleza. Porque Dios crea las cosas, pero su naturaleza no está en las cosas creadas. Está su voluntad y su inteligencia. La inteligencia que hace que sean de este modo y la voluntad que las hace ser y las sostiene en su realidad. Pero una voluntad y una inteligencia que no es la prolongación, la emanación de su voluntad y de su inteligencia, sino que son actos independientes de su ser. Como cuando el que hizo este libro, realizó este libro, hizo un acto inteligente y voluntario, pero independientemente de su voluntad y de su inteligencia, como efectivo ejercicio de las potencias. Digámoslo de otra manera, cuando yo creo algo, una silla, o creo un escrito o una lección,
eso que creo con mi inteligencia y con mi voluntad, y que depende de mi inteligencia y de mi voluntad, no son mi inteligencia y mi voluntad, sino son el producto de mi inteligencia y de mi voluntad, pero un producto colocado fuera. No son la emanación de mi inteligencia y de voluntad, sino productos distintos a mi inteligencia y a mi voluntad que mi inteligencia y mi voluntad crean. Esta noción de creación es una noción puramente revelada. El hombre no la conoció él por el solo desarrollo de su inteligencia. No la logró entender, por lo menos en el rastro que nosotros seguimos dentro del pensamiento griego y dentro de los sucesivos pensamientos que han tenido su inspiración en Grecia, en la latinidad, no aparece esta idea de creación. Aparece recién en la Biblia y aparece desarrollada en los pensadores cristianos. Y es esta idea de creación la que pone un punto de distinción clara entre lo que es divino y aquello que no es divino, pero que depende en su ser del ejercicio de la potestad divina, que es otra cosa. Nos encontramos frente a este hecho. En primer lugar, ¿cuál es la ciencia que a nosotros nos permitiría penetrar en la realidad de la civilización y comprenderla? ¿Es la biología? Nosotros podemos comprender la civilización como un movimiento de realización puramente biológico, instintivo en el hombre. Vamos a investigar algunas de las interpretaciones de esta naturaleza y veremos precisamente que son interpretaciones fundamentalmente desfallecientes. En algunas oportunidades, hablando aquí con algunos de ustedes, yo he señalado este hecho. El espíritu, si se quiere comprender desde un punto de mira puramente biológico, como si fuera la fluorescencia, el producto de una impulsividad biológica, es ininteligible. Solo se puede entender biológicamente como una enfermedad, como el padecimiento, es decir, el hombre es un mono que ha enfermado del espíritu, como decía Clage. Tenía razón, porque el espíritu es el que le hace perder toda su vigor, su seguridad instintiva, su fuerza, todo aquello que de alguna manera marca las tendencias y las líneas fundamentales de la apetibilidad zoológica. El espíritu no es entendible en el hombre como si fuera un instinto, como si fuera un movimiento de naturaleza pura y exclusivamente instintiva y biológica. ¿Cómo hay que entender el espíritu? Esta pregunta la dejo dicha para responderla en la próxima clase y ver de alguna manera cuál es la disciplina que nos permitirá a nosotros acercarnos con ciertas posibilidades de acertar al misterio que la civilización humana establece. Dos cosas más para que quede esta idea más o menos en claro. Yo puedo explicar la civilización como el resultado de algo que es puro del hombre, que depende del hombre, y por ende es el de la civilización un capítulo de la antropología humana. Y veremos que esto es una explicación falsa. Ni el hombre mismo se explica desde el hombre. Es imposible explicar al hombre desde el hombre. Sin una medida teonómica, sin una medida que tenga
su lugar de afirmación en la divinidad, en Dios, el hombre es inexplicable. Y por eso el proceso de la civilización hay que explicarlo desde la teología. Hay que explicarlo desde la teología. Esto, claro, en una reunión de laicos a macho martillo, habría que discutir luego largamente, hacer entender qué es la teología y por qué nosotros afirmamos esto tan perentoriamente. Porque lo primero que se le ocurre a cualquiera en uso de sus razones es de que el hombre se explica por el hombre. ¿Qué diablo? ¿Por qué tengo yo que referirme a Dios para explicar al hombre? Porque el hombre no se explica por el hombre. Ahí está el asunto. Y hay una imposibilidad casi diríamos abismal de explicarlo desde el hombre mismo y de explicarlo por el hombre mismo. Por eso nos parece siempre un poco aberrante esa actitud antroponómica fundamental del pensamiento moderno, del cual ha sido contagiado hoy mismo el pensamiento religioso. En la próxima clase continuaremos con esto. Si quieren algunos de ustedes hacer alguna pregunta, háganla con toda la voz que tienen para llegar hasta mi oreja. Clara, cuando usted habló de que para los griegos existe, digamos, una cultura griega, porque ellos la elaboran, en cierto modo, mientras que para los hebreos no existe, hablando del dato revelado, no existe un pensamiento hebreo, porque le viene dado, justamente, no hay una elaboración de parte de ellos. Eso es completamente así, ni siquiera en los profetas, por ejemplo, o en alguna persona más notable del pueblo hebreo no existe una elaboración, no sé si llamarla teológica, pero... Mire, yo creo esto. La filosofía griega como realización propia del pensamiento griego que surge en lo que podríamos llamar la época de la Ilustración griega, tiene un fundamento en los mitos y en todo el elemento tradicional heredado de la religión. Porque en el fondo usted piense en esto. ¿De dónde saca Platón la idea de un demiurgo? Usted lo analiza bien, el demiurgo de Platón no es un ser natural, no pertenece al cosmos sensible, ni es tampoco una idea, no pertenece al mundo inteligible. Es decir, no surge armado de su filosofía, nace de su fe, nace de sus creencias, nace de todo lo que él heredó de la tradición de que los griegos son beneficiarios. Por eso podemos decir que el pensamiento filosófico griego, con toda su originalidad, tiene un fundamento en la tradición religiosa griega. Y la tradición religiosa griega es, si mal no entendemos lo que nuestra propia tradición dice, una forma de la tradición primitiva, primordial, de la prototradición, de la cual se han perdido los otros. Es decir, podríamos decir aquí esto, el hombre primitivo. Fíjense que la mayor parte de los etnólogos que estudian los pueblos más primitivos se ocupan en general de pueblos muy decaídos, muy venidos a menos, y muchas veces asediados incluso por ciertas taras hereditarias que lo hacen un poco relativamente imbéciles, se ocupan de eso. Pero el hombre primitivo nosotros no lo conocemos, porque todos estos parientes pobres del hombre primitivo, que son los hombres que pertenecen a estos pueblos más atrasados, no son el hombre primitivo. Son hombres que de alguna manera han sufrido un proceso de decadencia. Y entonces no nos dan la idea, la pauta cabal de lo que era el hombre primitivo. A nosotros nos dice la teología, claro,
Dios le enseñó al hombre el nombre de las cosas. Y con esto se quiere decir de que el primer instructor de Dios. Y no este proceso de esta especie de animal estupefacto que va poco a poco conquistando la palabra, que va conquistando el pensamiento, que va conquistando tras un rudo esfuerzo, esta especie de mono que abre los ojos por primera vez a la realidad y empieza a pensar. Es una idea moderna, nacida pura y exclusivamente del pensamiento, tan absolutamente improbable como la idea de este hombre primitivo al que yo me refiero y el que conocemos por tradición religiosa. Es decir, así como no puedo probar de que el hombre primitivo era esto que la tradición religiosa dice, tampoco puedo probar que era este animal de estupefacto de que nos habla la biología evolucionista. Pero ninguna de las dos cosas es probable. Siempre frente a aquel hecho, la prehistoria es inconocible. Sabemos que ahora se ha descubierto de que descendemos de una muchachita que se ha encontrado en África, a la cual le han puesto Eva de nombre. Bueno, menos mal, por lo menos han retomado de alguna manera la cierta primitividad, pero que era poco más que un mono, o menos tal vez que un mono. De ahí venimos. Sería peronista. Claro. Pero está después la dificultad inmensa para explicar cómo ese mono se convierte en Brigitte Bardot. Resulta un poco difícil. Eso para señalar nada más que alguien que es bien mona, ¿no?